El tema de hoy, el fortalecimiento. Y cuando estaba pensando en esta palabra, quiero que todos veamos el día de hoy el fortalecimiento no como un resultado. Porque cuando uno piensa en fortalecimiento, uno piensa en un resultado. Inmediato. Me voy a ver más fuerte. Me voy a ver fortalecido de esta manera. Te visualizas, te proyectas fortalecido. Pero quiero que dejemos eso a un lado y no veamos el fortalecimiento como un resultado, sino que lo veamos como un proceso. Así es. Y con eso en mente, les comparto una pequeña anécdota. Hace unos 3 semanas, después de 20 años, comencé a jugar tenis otra vez. Dije, voy a hacer ejercicio. Tenía mucho tiempo sin hacer ejercicio, sé que se me nota. Es evidente. El primer día que fui a jugar tenis, mira, pues yo jugaba mucho cuando era chiquito. De hecho, uno de mis primeros trabajos fue dar clases de tenis a niños. Y yo el primer día en la cancha fue como montar bicicleta otra vez. Me acordaba y estaba jugando con la derecha, yo no soy zurdo. Estaba jugando y jugaba y el amigo mío con quien estaba jugando me decía, oye, se te nota la historia. Y yo, mira, muy bien. Y me fui y dije, bueno, voy a empezar a hacer esto 3 veces a la semana para recuperarme un poco físicamente, para ocuparme de mi salud, para fortalecer mi cuerpo. Al día siguiente, no podía ni cepillarme los dientes. Se le notaba la historia. Ahí se me notaba la historia. Y yo dije, wow, al día siguiente fui a jugar otra vez, pero ya no jugué contra mi amigo, jugué contra los dolores que yo tenía encima. Era impresionante cómo me dolía mientras yo jugaba. Y yo decía, Dios mío, yo lo que quería era parar y no terminar de jugar esa segunda oportunidad. Y yo dije, es que este fortalecimiento me va a tomar un tiempo, volver a recuperarme físicamente hasta que yo pueda jugar con la libertad de que no me duele nada. Porque aquí donde estoy todavía me duele. Y tengo 3 semanas jugando. Pregúntele a mi esposa, que es la que me da permiso. Tengo 3 semanas jugando y todavía me duele. Y yo dije, es que bueno, es un proceso. Así es. Con eso en mente, y fue una historia que cuento como introducción. Cuando viene un nuevo año, y seguramente ustedes pasaron por esto, llegó el 2024, y todos los que estamos aquí presentes seguramente hicimos una lista de metas y resoluciones para el 2024. Hay gente que los coloca en ¿cómo se llaman? Vision boards, tablas de mapas del tesoro, lo llaman de diferentes maneras. Hay gente que simplemente los anota. Pero el hecho es que siempre cuando llega un nuevo año hacemos resoluciones y nos planteamos metas, cosas que quedaron pendientes del año anterior, cosas que queremos hacer en este nuevo año, perfectamente normal. En esas metas o resoluciones hay varias cosas que son bastante estadísticamente comprobadas, que son muy comunes. Una de ellas es dieta. En enero mucha gente empieza dieta. Yo siempre dije que en enero iba a empezar, no aclaré de qué año porque yo no digo mentiras, pero dije que en enero iba a empezar dieta. Esa es una de las resoluciones que se hacen siempre en el principio de año. Otra de ellas es metas profesionales. Muchos de los que estamos aquí decimos, bueno, este año yo quisiera lograr esto en mi carrera, en mi negocio, o este emprendimiento que tengo, o estudiar algo que tenías pendiente. Exactamente. Entonces, metas profesionales siempre están presentes en las resoluciones de un nuevo año. Otra, metas financieras. Claro que sí. Muchos hacemos planes, decimos este año voy a ver cómo ahorro para dar la inicial de una casa. Este año voy a ver cómo hago para cambiar de carro. Este año veo cómo hago para
para invertir en inversiones, planes de retiro, planes de educación, pero las metas financieras siempre son parte de las nuevas resoluciones. Hay otra cosa que no puede faltar tampoco en las resoluciones de Año Nuevo, que son hábitos. Hábitos. Y con esto quiero decir, tener nuevos hábitos que queremos tener en nuestra vida o renunciar a viejos y malos hábitos a los cuales queremos dejar. Y eso también es parte de nuestras resoluciones de un nuevo año. ¿Me falta algo? ¿Alguien más aporta? ¿Qué más pusiste en la lista de resoluciones para el 2024? Estudiar algunas cositas, capacitación. Muy bien, de eso se trata. Uno se pone metas. Y por supuesto, el que no puede faltar, ejercicio. Siempre empezamos diciendo, tengo que hacer ejercicio, me voy a ocupar de mi salud. Yo empecé con el tenis, estoy en eso, estoy en proceso, todavía me duele, pero todos nos ponemos a hacer ejercicio. O se inscriben en el gimnasio, pero ahí lo dejan. O nos inscribimos en el gimnasio, varias veces hemos pasado por eso. Exacto. Entonces, hablando de gimnasio, quiero que tratemos de entender el proceso de fortalecimiento espiritual con el proceso de fortalecimiento de un gimnasio. Quiero que llevemos ese paralelismo para que podamos entender un poco qué es lo que hemos sentido de parte de Dios como un proceso de fortalecimiento que todos necesitamos. En el gimnasio nos inscribimos, ¿para qué? Para fortalecer el cuerpo, para eliminar grasita, para tonificar, ¿verdad? Son cosas que hacemos en el gimnasio. ¿Cuál es la parte difícil de un gimnasio? Empezar. Esa es una. ¿Hay otra? Comenzar. Sí. Ese es el primer reto que tenemos, ¿verdad? Porque yo digo, una cosa es yo reconocer que necesito inscribirme, pero otra cosa es tomar la decisión e ir a hacerlo. Porque nosotros por lo general nos quedamos en la etapa de reconocimiento. No pasamos al siguiente paso, que es, ok, ya sé que lo necesito, que es necesario para mi vida, que es necesario para mi salud, pero nos quedamos ahí, en la etapa de reconocimiento. ¿Por qué no damos el paso a hacerlo? ¿Verdad? Luego, el primer día. Esa es otra de mis experiencias en el gimnasio. Ya se las comenté, es maravilloso. Por lo general el primer día es un éxito. Todo funciona. Tú vas al gimnasio el primer día, levantas una pesa que pesa 2 libras y ya tú me ves frente al espejo. Y ya uno se ve más fuerte y más flaco. El primer día. Ahí, y la foto para Instagram. ¡Clax! Exacto. El primer día. Eso es parte de mi experiencia en un gimnasio también. ¿Qué otra cosa pasa el primer día? Al día siguiente. Les acabo de compartir. ¿Qué pasa el día siguiente después que uno tiene un montón de tiempo sin hacer ejercicio? Te duele todo. Dolor. Puro dolor. Hay mucho dolor. Puro dolor. La consistencia, lo que me comentaban por acá. ¿Cómo hacemos para luego que vienen todos esos malestares y esos dolores, cómo hacemos para continuar? Recuperar el ánimo y ir y seguir e insistir y persistir en lo que tenemos que hacer. Aunque nos cueste. Ahora, ¿qué pasa en el gimnasio de la fe? ¿Qué pasa en el gimnasio de la fe? Entonces, y es aquí donde yo digo, donde decimos, nosotros tenemos que entender primero que nada cuál es el significado de la fe. Y esto es algo que todo el mundo sabe. En Hebreos 11:1 dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para los que nos visitan, es un versículo bíblico que nos repetimos mucho. Si lo llevamos a una traducción más cotidiana, en el mundo se dice,
ver para creer. Nosotros aquí decimos con fe, creer para ver. Sería en sentido contrario, en sentido opuesto. Creemos para después poder ver. Ahora, ¿por qué necesitamos fe? Porque la Biblia dice que todos tenemos una medida de fe, sin excepción. Todos tenemos una medida de fe. ¿Por qué necesitamos fe? Para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso también lo dice la Biblia. Pero ¿por qué? ¿Por qué eso le agrada tanto a Dios? ¿Se han puesto a pensar en eso? Porque es a través de esa fe que nosotros reconocemos la necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida. Porque si nosotros necesitamos que Dios intervenga en algo, es porque necesitamos o reconocemos que nosotros no podemos. Porque si yo puedo, yo no necesito llamar a nadie, ¿cierto? Entonces, si hay áreas de mi vida que necesitan la intervención de Dios, y ustedes saben cuáles son las suyas, yo sé cuáles son las mías, es porque necesitamos o estamos reconociendo que solos no podemos. Y para nosotros poder activar la intervención de Dios en esas áreas de nuestra vida, necesitamos fe. Por eso es que es agradable ante los ojos de Dios. Por eso es que es imposible agradar a Dios sin fe. Porque la fe es la demostración de nosotros hacia Dios de decir te necesito. Sin ti no puedo. Entonces, si todos tenemos una medida de fe, y volvemos a ese punto, todos tenemos una medida, entonces, ¿qué quiero yo? Yo quiero fortalecerme en la fe. Yo necesito fortalecerme en la fe para yo poder trabajar con Dios de la mano en todas esas áreas que yo necesito que Dios intervenga. Y para que mi fe sea fortalecida, yo tengo que inscribirme en el gimnasio de la fe. Porque esa fe que ustedes tienen se fortalece como un músculo, igual que un gimnasio. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que entender lo que significa inscribirnos y registrarnos en el gimnasio de la fe. Porque eso es lo que yo aspiro el día de hoy. Que el día de hoy todos salgamos registrados en ese gimnasio. Y que sí cumplamos con las metas. Exacto. En ese gimnasio. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en el gimnasio de la fe? Ya les hablamos de la experiencia en el gimnasio natural. Ahora vamos a hablarle de la experiencia en el gimnasio de la fe. Hay cosas en común. Por ejemplo, en el gimnasio de la fe nos registramos para fortalecer nuestra relación con Dios, eliminar grasa espiritual y tonificar nuestra fe. Hacerla fuerte. Atención. Y me voy a parar esa grasa espiritual. ¿Qué puede ser la grasa espiritual en nosotros? El pecado, cosas que no le agradan a Dios, cosas que nos están afectando en diferentes áreas de nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestro negocio. En todas las áreas de nuestra vida, quizás tenemos un poquito de grasa espiritual que eliminar. Sí. En algunas áreas más, en algunas áreas menos. Pero es importante esto, y no sé, esto no lo tenía notado, pero me vino un poco en este momento. La fe es tu medida de fe
es directamente proporcional a la confianza que tú tengas en Dios. Voy otra vez. Tu medida de fe es proporcional a tu confianza en Dios. Y tu confianza en Dios, y escuchen esto, es proporcional a tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque mi relación con mi esposa hace que yo confíe en ella. Si yo no tengo una relación con mi esposa, ¿cómo yo puedo tener confianza en ella? Entonces, si yo necesito la intervención de Dios en unas áreas de mi vida que necesitan eliminar grasa espiritual, yo necesito confiar en Dios. ¿Y cómo yo confío en Dios si yo no tengo una relación con Dios? ¿Cómo yo confío en alguien con quien no tengo una relación? Llévenlo a lo natural. Hermano, présteme las llaves de su carro. Él me las da, pero en su corazón hay ¿qué? Desconfianza. Desconfianza. ¿Por qué? Porque no Porque te la conoce. relación apenas está comenzando. Así es. Pastor, usted nos trajo aquí por segunda vez. ¿Por qué? Porque Así confía en nosotros. Hay una relación que se ha construido con el tiempo. Es imposible confiar en Dios si no tenemos una relación con Dios. Ahora esto. Esa relación o ese nivel de relación es directamente proporcional al tiempo que yo invierto en esa relación. Porque yo no puedo tener una relación con alguien si yo no invierto tiempo en ella. Entonces, si decimos la ecuación al revés, que no sé por qué no la anoté porque llegó en este momento, mientras yo más tiempo invierto en una relación, más confianza desarrollo en esa relación. Y mientras más confianza tengo en esa relación, más fe yo puedo depositar en esa relación. Entonces, tenemos que empezar ¿por dónde? Por invertir tiempo. Su tesoro más valioso. Y sabemos lo que vale el tiempo en este país. Porque vivimos y trabajamos. Y tenemos hijos. Y sabemos todo eso. Pero todo empieza invirtiendo tiempo en una relación. El mismo tiempo que hay que invertir para poder asistir al gimnasio de la fe. Y con eso retomamos. Entonces, ¿qué es lo más difícil de vivir en el gimnasio de la fe? Comenzar, porque aquí estamos todos así. Amén, gloria a Dios. Pero si yo salgo ahorita y le digo, regístrense aquí en un seminario que voy a dar 4 horas a la semana, ¿quién me dice amén? Ajá. Gloria a Dios. Ajá. ¿Verdad? Porque empieza ¿qué? Es que yo tengo esto, es que tengo aquello, es que el trabajo, es que las actividades de los niños, es que no me alcanza. Es que no me alcanza el tiempo, es que ay Dios mío, ¿cómo hago? Entonces donde uno dice, ¿estás interesado o no estás interesado en cultivar esa relación con Dios? ¿Estás interesado en hacer crecer tu confianza y tu medida de fe? Tienes que invertir tiempo en esa relación. Si no, es imposible. Es imposible. Ahora, Dios mío. Yo sé que yo soy hombre y soy proveedor de mi casa. Y sé que a los hombres nos cuesta mucho esto. Porque hay cuentas que pagar, hay números y metas que alcanzar. Y es retador, pero hay una palabra que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y a veces nos toca confiar y decir, no voy a hacer esto porque voy a invertir en mi relación con Dios. Y créeme, iglesia,
Dios te respalda. Y esas cuentas que parecieran no dar por tomar esa decisión, Dios te las va a multiplicar. Porque es imposible que exista multiplicación si tú no das algo. Pastor, ¿cuánto es 5 por 0? ¿Cuánto es 7 por 0? ¿Cuánto es 2 millones por 0? Pero si yo doy, ¿cuánto es 2 millones por 10? Un montón de plata. Un montón de plata. Es imposible que Dios multiplique si tú no das. Porque cualquier cosa multiplicada por 0 da. Entonces, tienes que sentarte contigo y decir, ¿cuál es el tiempo que Dios está esperando de mí? Y dejar a un lado las preocupaciones de las añadiduras, porque a veces tenemos más la fe puesta en las añadiduras que en el proveedor. A veces ponemos más nuestra fe en la provisión, en la empresa, en el cheque, en el salario, en el empleador, en el proyecto, en el negocio, que en el Dios que nos dio todo eso. Y si yo quiero agradar a mi jefe, a mi negocio, al cheque, a mi empleador, entonces estoy dejando por fuera al que me dio todo. Pero si yo me volteo y agrado al Dios que me lo da todo, Dios me va a dar eso y me va a dar más. Nosotros hacemos una declaración todas las mañanas y se la compartimos porque esto es para nosotros algo que nos repetimos todos los días. Y decimos, gracias Dios, porque tú nos bendices con tus riquezas infinitas y tus posibilidades ilimitadas. Todos los días lo decimos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que Dios nada más nos puede bendecir de la forma en que nosotros le decimos. O que pensamos. No, es que Dios me bendice con el negocio que tengo. Pero Dios te puede bendecir con otras cosas. ¿Por qué metemos a Dios en una casilla? ¿Por qué lo metemos en una estructura? ¿Por qué lo limitamos? Si sus riquezas son infinitas, es el Rey y Señor del oro y la plata y sus posibilidades son ilimitadas y puede usar a cualquiera y a cualquier cosa para bendecirte. Entonces, ¿dónde va a estar nuestra fe? ¿Dónde va a estar nuestra confianza? ¿En la provisión o en el proveedor? Y si el proveedor te pide tiempo, dale tiempo. Así la cuenta no te dé, Él te lo va a multiplicar. El primer día en el gimnasio de la fe es un gozo. Aquí estamos, gloria a Dios. Amén. Maravillosa, aleluya. Pero ¿qué pasa al día siguiente? Cuando te empieza a doler, cuando te das cuenta que fortalecer tu fe es un proceso que requiere tiempo. Porque a veces vemos a Dios, ay Dios mío, yo no sé por qué estoy diciendo todo esto. A veces vemos a Dios como si fuera una máquina una vending machine, una máquina de golosinas o refresco. Que yo vengo, le meto un quarter, que es mi oración, cae, pum, aquí está la respuesta de oración, gracias, me voy. Y las cosas con Dios no funcionan así. No es una vending machine. A veces le tienes que meter muchos quarters y quedarte ahí y todavía no baja. La lata de refresco o el Doritos que compraste no baja y te tienes que quedar ahí. ¿Sabes por qué te tienes que quedar ahí? Porque Dios está más interesado en el tiempo que pasa contigo que en darte la respuesta que tú necesitas. Porque si tú la recibes así de una, te vas y lo dejas. Pero Dios está más interesado en que en tu relación con Él, en pasar tiempo contigo, en capacitarte para poder bendecirte de la forma en que Él quiere bendecirte. Entonces esa relación se tiene que cultivar con tiempo. Amén. No es una vending machine. Y yo he tratado a Dios como una vending machine. Padre, gracias a Dios por estos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Del rojo al verde en el semáforo. Ay, Padre, gracias por este día. Amén. ¿Cuánto es
5 por 1. Hoy vine con examen de matemáticas. Sí, te estamos viendo. ¿Cuánto es 5 por 8? ¿Verdad que yo mientras más pongo, más Dios multiplica? Ah. Ujú. Entonces si yo pongo un poquito más, Dios me añade más. ¿No? Amén. En el gimnasio, todo se trata de rutinas. ¿De las rutinas de qué? Las rutinas de ejercicios. ¿Verdad? Y hay rutinas que se hacen, a ver si estoy bien. Sí, estoy bien. Hay rutinas que se hacen, y si tú no sabes esto, yo te explico, porque evidentemente yo soy un hombre de gimnasio. Hay rutinas que se hacen para ganar volumen muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que el músculo crezca. Y esas rutinas se hacen haciendo ejercicios de mayor peso y menos repeticiones. Es decir, le coloco a las pesas una buena cantidad de peso que me cueste levantar y empiezo a hacer unas 5 repeticiones. Ese tipo de ejercicio hace que mi músculo crezca. Eso es un tipo de ejercicio que se hace en el gimnasio. Hay otro tipo de rutina de ejercicio que son para definición, para tonificación. ¿Qué quiere decir definición y tonificación? Que el músculo no es que crece, sino que se marca, se define, le salen líneas, que evidentemente yo tengo solo curvas, pero eso es todo lo contrario. Esos ejercicios son más repeticiones con menor peso. Es que yo agarro unas pesitas de menor peso, pero hago 20 repeticiones en lugar de 5 y hago 5 series de 20 repeticiones. Entonces el músculo se empieza a cansar, se empieza a marcar. Entonces, ¿qué pasa? En el gimnasio de la fe también hay rutinas. Porque tú dices, ese tiempo que yo tengo que invertir, ¿para qué? ¿En qué? ¿Haciendo qué? Ahí es donde vienen las rutinas del gimnasio de la fe. Ahora, para todas esas rutinas necesitamos un entrenador. Porque si tú vas al gimnasio y tú eres como yo, que no sabe nada de eso, es muy probable que te lesiones. Es muy probable que no sepas qué rutinas hacer. Es muy probable que no sepas la cantidad de ejercicios que tienes que hacer para poder tonificar un músculo. Pero para eso hay unas personas que se llaman entrenadores, que estudiaron, que se capacitaron para eso y que te ven y sin tú poder verlo, ellos saben cómo sacar lo mejor de ti y saben lo que necesitas. Eso pasa en un gimnasio y te dicen, te ponen dietas, te dicen vas a hacer los lunes esto, los martes esto, el miércoles esto, el jueves esto y el viernes esto, y vas a sacar un resultado de un fortalecimiento que va a tomar un tiempo, pero vas a lograr un buen resultado. Eso lo hace un entrenador. En el gimnasio de la fe hay entrenadores. Está el Chief Personal Trainer, que es Jesucristo. El entrenador principal, el jefe, es Jesús. Y hay otros entrenadores, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay más entrenadores, los pastores de las iglesias, los líderes, los mentores, personas que se han capacitado y han estudiado para poder guiarte o guiarnos en las rutinas de ejercicios espirituales que debemos practicar con ese tiempo que vamos a invertir para fortalecer nuestra fe. Entonces tenemos que confiar. Sé que no es fácil.
Sé que no es fácil llegar y confiar en una persona que, ya va, pero este pastor yo lo conozco porque se paró un día ahí con el micrófono, porque yo voy ahí a hablar con él y a contarle que esa desconfianza ocurre, pasa. Pero tú tienes que poner tu confianza no en el ser humano, sino en el Dios que le dio a esa persona ese llamado y lo dotó con lo necesario para poder atendernos con excelencia. Porque esos pastores que ustedes ven ahí sentados recibieron un llamado de parte de Dios y recibieron una capacitación de parte de Dios. Y son seres humanos y cometen errores. Pero Dios les puso ese llamado. Y si ustedes tienen la fe puesta en el Dios que les dio ese llamado, ustedes van a aprender a confiar en esa hermosa pareja que está ahí sentada. Porque ellos de repente no conocen su corazón, ni conocen sus necesidades. Pero en el momento en que ustedes conecten y empiecen a practicar las rutinas espirituales con ellos, ustedes van a ver cómo Dios los va a usar para poder guiarlos a ustedes exactamente hacia lo que necesitan, porque hay un Dios que los va a dirigir. Y Dios sí conoce todo lo tuyo. Lo conoce mejor que nosotros mismos. Él conoce todas nuestras necesidades y nos usa para poder fortalecer nuestras debilidades, para suplir nuestras necesidades. Usa a hermanos, usa a pastores, usa a líderes, usa a mentores, porque estamos llamados a ser iglesia. Y eso es iglesia. Iglesia es más que venir aquí hoy. Que los felicito por estar aquí, porque eso es parte de las rutinas. Pero iglesia es más que eso. Iglesia es conectar con miembros de una iglesia, que todos necesitamos sanidad. Atención, porque a veces idealizamos a las iglesias, idealizamos a los pastores, idealizamos a los miembros, y resulta que no, que como en todas las casas tenemos debilidades y tenemos fortalezas, pero nuestro corazón está dispuesto a servir íntegramente a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Entonces, tenemos que confiar. Y tenemos que como iglesia ayudarnos unos a otros a llevar nuestras cargas. Así que con ese tiempo que tenemos que invertir, hay que empezar a practicar estas rutinas. ¿Cuáles son esas rutinas espirituales? Y quiero aterrizar aquí. Yo les confieso, pastores, que tenía un montón de versículos de la Biblia que hablaban acerca del fortalecimiento. Tenía un montón. No puedo contarlos de todas las veces que en la Biblia se habla del fortalecimiento, pero cuando estaba preparando la presentación, fue como que Dios me fue guiando a quitar todos. Y yo decía, pero ¿y con qué me quedo? ¿Ustedes saben con cuántos me quedé? Uno que todo el mundo se sabe. Y yo decía, pero ¿de verdad? ¿No voy a sorprender con algo, un versículo rebuscado aquí que nadie se sepa? Y yo, ¿de verdad? Y no. Uno solo que está en las tazas, en las alfombras, en los cuadros. Tarjetas. ¿En dónde? En las tarjetas. En las tarjetas. Ajá. ¿Cuál? ¿Todo lo puedo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Caramba, ¿verdad? Qué sorpresa les traje. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, después yo le pregunto a Dios, ¿por qué este versículo? Que todo el mundo se sabe y yo no puedo sorprender a nadie con esto. Y Él me dice, porque todo el mundo ve este versículo de la siguiente manera. Esta es nuestra manera de verlo. Yo no es que esté muy bien de la vista,
Pero yo ahí leo, todo lo puedo. Y abajo hay una letra chiquita. ¿Se ven? Más o menos, ¿verdad? Chiquitica. Esa es la manera en que nosotros vemos y recibimos este versículo. Porque nuestra visión es selectiva. Nosotros vemos lo que nos conviene. O lo que creemos que nos conviene. Y la palabra de Dios está llena de promesas como esta. Porque esto es una promesa de parte de Dios. Pero esas promesas muchas veces están sujetas a condiciones, a cosas que implican de nuestra parte algo. Y eso lo dejamos a un lado y nos quedamos con la parte que nos interesa. Todo lo puedo. Eso es una declaración maravillosa, porque eso significa que esa prueba que yo estoy pasando, esa relación que necesita la intervención de Dios, ese problema que tengo con mis hijos, esa situación de salud que estoy atravesando, ese problema a nivel de finanzas, ese tema que tengo en mi trabajo, yo voy a poder con eso. Porque Dios lo dice. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Pero nos quedamos solo con eso. Ahora, yo les voy a mostrar la manera en que Dios ve esta promesa. La manera de Dios. Así la ve Dios. Todo lo puedo. Pero lo que está en mayúscula y resaltado es en Cristo que me fortalece. Esa es la condición que está atada a esa promesa. Es como las ofertas, ciertas condiciones aplican. Esta es la condición de esta promesa. Entonces, ¿qué pasa si nosotros agarramos este versículo y lo separamos? Y decimos, todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? O sea, esa situación que tú estás pasando, hermano, es una excepción para Dios. Porque Él dice que es. Ese problema que tienes en tu situación matrimonial es imposible para Dios. Ese problema financiero que estás atravesando es imposible para Dios. Ahí Dios dice, no hay excepción. No hay excepción, no hay en tu vida nada que sea imposible para Dios. Nada, porque Él dice todo. Lo puedo. Eso quiere decir que Dios te va a empoderar para que tú puedas con eso. Dios te va a dar la capacidad para que tú hagas tu parte en el proceso. Y Dios se va a encargar de lo que tú no puedes hacer. Porque te tengo una noticia. A veces nos quedamos sentados esperando que Dios los haga todo. Y hay una parte que Dios no va a hacer por ti. Hay una parte que Dios no la va a hacer por nosotros. La que nos toca a nosotros. La que nosotros no podemos, Dios se va a encargar. Porque la capacidad de Dios empieza donde termina la nuestra. Pero si nosotros no ponemos a funcionar nuestra capacidad, Dios no va a poner la suya a funcionar. Porque hay una parte que nos toca a nosotros. Sé que esto está haciendo fricción. Sé que esto está lanzándonos dardos aquí, porque yo sé que hay cosas que Dios ha esperado de mí por tiempo y yo no se las he dado, y yo no he dado el paso, y yo no he hecho mi parte, y Dios está esperando que yo haga mi parte para Él hacer la suya. Y por eso es incómodo, porque yo lo sé, porque me quedé en la etapa de reconocimiento, donde sé que tengo que inscribirme en el gimnasio, pero no me inscribo.
Esta para mí es quizás la parte clave del versículo, en Cristo. Y esto me acordó de mi mamá. Ustedes saben que mi mamá era profesora de castellano y literatura. Mi mamá falleció en el 2016. Una mujer brillante. Fue incluso hasta nombrada por la prensa la tercera mujer más inteligente de mi país. Y cuando yo era niño y tenía que hacer tareas, y eran tareas de castellano, caramba. Cuando yo venía con una pregunta, ella me hacía que me aprendiera la respuesta y todo lo que venía después. Y hay una parte de las lecciones de castellano y literatura que eran las preposiciones. Yo no sé si ustedes vieron eso, pero yo me lo tenía que aprender como una canción. A, ante, con, contra, en, entre, por, según, sin, sobre, tras. A, ante, con, contra, en, por, según, sin, entre, sin, sobre, tras. Todas las preposiciones. Y entonces me las aprendí así, porque mi mamá me las enseñó así. Y resulta que ese no está ahí de gratis. Es una preposición de lugar. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde están? En la iglesia. ¿Dónde viven ustedes? En su casa. ¿En qué ciudad viven ustedes? En Raleigh, o en el Doral. ¿Dónde nacieron ustedes? En Venezuela, Maracaibo, Barranquilla. Son lugares, ¿verdad? Ese siempre acompaña un lugar. Entonces, ¿por qué después de ese hay un Cristo? Ajá. Porque si Cristo es omnipresente, es un lugar seguro, resulta que mi vida, ¡ay, Dios mío, escuche esto! Mi vida tiene que ser un lugar donde Cristo pueda habitar. Mi matrimonio tiene que ser un lugar donde Cristo pueda habitar. Si yo estoy con mi esposa y viene mi suegra de visita, yo preparo la casa y acomodamos todo para que mi suegra se sienta a gusto en la casa. ¿Verdad? Lo hacemos cuando recibimos visita porque queremos que la visita se sienta cómoda. Para que la presencia de Dios habite en tu vida, Dios se tiene que sentir cómodo. Y hay cosas en nuestra vida, áreas, que necesitan limpieza. Para que la presencia de Dios habite. Y cuando la presencia de Dios habita, todo lo puedo en Cristo. Entonces, ¿cuál es la parte que me toca a mí? Acomodar, quitar, cambiar. Acomodar ese lugar que se llama la presencia de Dios. Mi vida entera tiene que ser digna de la presencia de Dios. No solamente la iglesia el domingo. Mi hogar, mi casa, mi matrimonio, mi lugar de trabajo, mi economía, mis finanzas, mi día a día, mi cuidado personal. Todo se convierte en un lugar donde Dios puede habitar. Y si yo quiero que Dios habite e intervenga en estas áreas de mi vida, yo tengo que hacer mi parte acomodando las cosas para que Dios habite. ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que acomodar? ¿Qué tienes que quitar? ¿Qué tienes que poner? Eso tú lo sabes. Porque yo sé cuáles son las cosas que Dios está esperando de mí. Ahora, cuando hacemos eso, Dios me fortalece. Dios te capacita.
Porque yo sé que hay áreas de nuestra vida que no las sentimos dignas de Dios, que nos da pena recibir esa visita. Y decimos, no, mejor no. Y que a veces nos da vergüenza y no hablamos de ello y no buscamos ayuda. Y que nos estamos perdiendo precisamente de que Dios haga lo que tiene que hacer en ese lugar. Y así como hemos venido hablando del fortalecimiento y de que a veces duele y que quieres renunciar, lo mismo pasa en el área espiritual. Porque hay muchas cosas o muchos lugares, así como dice mi esposo, que no están aptos para que Dios habite. Y cuando debemos renunciar a ellos ponemos excusas. Decimos, no puedo, no quiero, o yo estoy bien así. Y resulta que eso lo que hace es alejarnos cada vez más de Él. Y Dios nos va a bendecir el día que lo soltamos, el día que dejamos de poner excusas, el día que realmente hablamos al respecto, el día que no nos avergonzamos porque la vergüenza no viene de nuestro Padre, el día que decimos somos débiles, somos frágiles y necesitamos de ti y necesitamos ayuda. Ahí es donde Él se va a sentar en el trono y donde Él se va a fortalecer y nos va a fortalecer a nosotros. Amén, amén, porque Dios se fortalece en nuestras debilidades y a veces la vergüenza no nos deja poner realmente en las manos de Dios o preparar ese lugar para que Dios intervenga. Y la vergüenza no es más que una excusa de la oscuridad para separarte de la bendición que Dios tiene para ti. Así que no hay nada que Dios no sepa, no lo vas a sorprender. Y Dios te ama con todo y eso. Con todo. No hay nada que lo sorprenda, no hay nada que hayas hecho, que hayamos hecho, que sea un secreto ante los ojos de Dios y que haga que su amor no te alcance. Porque su amor y su misericordia y su gracia están por encima de cualquier cosa que tú hayas podido pasar, vivir o hacer. Nada. Entonces vamos a preparar esas áreas para que la presencia de Dios habite y nos fortalezca. Y una vez más, el fortalecimiento no es una vending machine, es un proceso, el cual implica tiempo. Y en ese fortalecimiento hay rutinas espirituales que tenemos que empezar a practicar con intención. Rutinas espirituales que son de definición. ¿Qué es definición? Más repeticiones, menos peso. En lo espiritual, ¿qué significa? Cosas que puedo hacer más constantemente y que no me cuestan tanto. Como por ejemplo, orar. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en orar? ¿Cuánto tiempo? Que yo no sé orar. ¿Quién dijo que orar es decir un poco de palabras complicadas? ¿Quién dijo que orar es decir, no, porque en el poderoso santísimo altísimo de la misericordia de... ¿Y cómo hago yo por orar si yo no me sé ese poco de palabras? No, señores. Orar es tener una conversación con tu Padre honesta desde tu corazón, a tu manera. Dios no está esperando que tú te sepas la Biblia de Génesis a Apocalipsis para aprender a orar. Dios está esperando que tú le digas, hola. Aquí estoy, papá. Aquí estoy, papá. Tengo este rollo, papá. No sé qué hacer con esto, papá. Puse la torta en esto. Yo no sé por qué a veces vemos que hablar con Dios tenemos que convertirnos en un personaje para hablar con Él, cuando Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar conmigo. ¿Cuánto tiempo inviertes orando con tu pareja? Los que tienen pareja. Y los que no tienen, acuérdense de esto. Orar en pareja es poderoso. Porque cuando tú oras con tu esposa, la palabra dice que si dos o más se ponen de acuerdo, la presencia de Dios habita en medio de ellos.
no sustituye tu tiempo a solas con Dios. Es un ejercicio diferente de la rutina espiritual. Porque cuando uno va a un gimnasio no le ponen diferentes rutinas para diferentes músculos. En el gimnasio de la fe es igualito. Orar a solas es un ejercicio. Orar con tu esposa es otro ejercicio. Orar los unos por los otros, eso es otra cosa. ¿Cuánto tiempo de tu vida has invertido orando por las necesidades de otro? Porque estamos muy acostumbrados a las oraciones de oveja. Bendíceme, ayúdame, sáname. Pero ¿cuánto tiempo invertimos orando por las necesidades de ese hermano o de esa hermana que está pasando por un proceso? Esa es otra rutina que no sustituye tu tiempo a solas con Dios, que no sustituye tu tiempo en pareja. Es que te tomes un momento para pensar y decir, mi hermana, mi hermano necesita oración en esto, y yo voy a orar por él y voy a orar por ella. Otra rutina del gimnasio de la fe: congregarse. Necesitamos un lugar donde venir a buscar la presencia de Dios. Que yo en mi casa solo puedo experimentar la presencia de Dios, sí, pero nunca va a ser como la presencia de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque es otra, no sustituye, es otra experiencia. Podemos ver manifestaciones del Espíritu Santo, moverse con libertad. Podemos escuchar testimonios, podemos alimentarnos de lo que otro ya ha pasado y decir, si con él se logró, pues conmigo también. Alimentamos la fe, alimentamos la esperanza, nos llenamos, el Espíritu se mueve. Es necesario congregarse. Y los felicito porque hoy están aquí. Sí. ¿Quién vino por primera vez hoy? Perdón por las visitas, otra vez, levántenme la mano. Allá están. Te felicito. Tú estabas anoche aquí. Te felicito, brother. Todos, ¿quién más por este lado? Te felicito. Qué hermoso. De verdad los felicito por estar aquí, porque hoy empezaron a practicar una de las rutinas espirituales. Así es. Que es congregarse. Porque hoy estás escuchando algo que quizás en tu casa no hubieses escuchado. Y estás experimentando algo que a lo mejor en tu casa no hubieses podido experimentar. Los felicito por estar aquí. Aparte de congregarse, yo la tengo en electrónico, pero hay una palabra de Dios. Hay un libro. El pastor lo tiene ahí. Pastor, enséñelo por favor. Hay versiones impresas, digitales, donde yo tengo la oportunidad de conocer a Dios a través de su palabra, de la forma como Dios piensa, como Dios dice. En ese libro están las respuestas a todas mis preguntas. ¿Cuánto tiempo yo he invertido en leer la palabra de Dios? Que es complicado. No, eso es un poco de palabras rebuscadas. Que tengo que leer la Biblia en un año, no. Una porción. Yo les comparto lo que yo hago. Yo leo una porción de la Biblia todos los días de mi vida. Y le he dado la vuelta varias veces. Y ese mismo versículo que quizás yo lo leí el año pasado, el día de hoy me habla de otra cosa. Y me permite conocer a Dios de otra manera. Ahora, si tú lees la Biblia sin revelación, es palabras nada más. Lo que hace la diferencia es la revelación. Y la revelación es un don de Dios. Y si tú le pides a Dios revelación,
Esas palabras que parecen complicadas te van a hablar directamente a tu corazón de una forma tan clara que vas a pensar que lo escribieron pensando en ti. Porque así fue. Si no te pongas a leer la Biblia en un año, no leas 20 capítulos en un día. Agarra una porción y pregúntale a Dios, ¿qué me quieres decir tú con esto? Permíteme entenderlo, porque una vez más, esa vending machine, ese tiempo en que va a pasar para que el snack baje, es el tiempo donde Dios se conecta contigo y la relación crece. Y ahí viene la revelación. Hay devocionales, aparte de la palabra de Dios, hay aplicaciones móviles donde ustedes pueden descargar un devocional que los guía por una lectura diaria que no les toma más de 2 minutos, y ustedes pueden hacer esos devocionales en grupos o en pareja, y entonces, oye, yo sentí de parte de Dios esto, yo sentí aquello, a mí me quiso decir esto, y comienza una relación con Dios a través de su palabra, guiada por devocionales. ¿Cómo es que se llama la aplicación? YouVersion. Es una aplicación donde ustedes pueden poner ahí, necesito un devocional para la ansiedad, porque estoy teniendo problemas de ansiedad o de pánico. Y van a conseguir devocionales que los van a guiar a través de lo que dice la palabra de Dios, porque Dios tiene un antídoto para todas esas enfermedades del corazón. ¿Cuáles son las rutinas espirituales que son más pesadas para ganar volumen? Son menos que las de definición. Son más pesadas porque implican más de ti, pero hay que hacerlas menos veces, porque son menos repeticiones, más peso. Seminarios, congresos, retiros. Son cosas que la iglesia ofrece, proyectos para que usted tenga un tiempo intenso en la presencia de Dios. 1 vez al año, 2 veces al año, pero son poderosos y hacen que esos músculos crezcan. Tiene que ser parte de nuestras rutinas espirituales. Y por último, consejería. En las iglesias hay estructuras y hay personas capacitadas para poder atenderte en tus necesidades matrimoniales, con tus hijos, financieras. En todos los sentidos hay personas en las iglesias que están dispuestas a tener una cita contigo y acompañarte en ese proceso que necesitas apoyo. ¿No es todo el tiempo? No. Pero tenemos que invertir en eso también. Tiene que ser parte de nuestras rutinas. Y con esto terminamos. Esto del gimnasio de la fe, nosotros lo necesitamos siempre, pero hubo un momento de nuestra vida, un proceso que atravesamos como familia, donde yo lo que más le di gracias a Dios, o le dimos gracias a Dios, es haber podido asistir a ese gimnasio de la fe antes de llegar a esto. Porque cuando llegamos a este proceso, nos sentíamos fortalecidos. Y como estábamos fuertes en la fe, pudimos caminar ese proceso de la mano de Dios, agarraditos, y vimos su gloria todos los días, porque estábamos fuertes en la fe, porque habíamos practicado ya las rutinas, las de volumen, las de definición. Y con esto quiero que mientras lo oyes y lo ves, esto es un llamado. Este testimonio es un llamado, y quiero que ahí donde estás
mientras lo ves, más que concentrarte en nuestra historia, te concentres en la necesidad que hay en tu corazón. Que te concentres en eso donde tú necesitas la intervención de Dios. Tú sabes lo que es, yo no te lo voy a preguntar, no te voy a parar aquí para decirte que lo digas públicamente, pero tú sabes dónde necesitas la intervención de Dios en este momento. ¿En dónde está? ¿Cómo es que pude apartarme de ti? De tu mirada y tu voz. ¿Cómo yo pude tener el valor? Llenas mi vida más que nadie. Hoy yo vengo a pedirte perdón. Quiero ir contigo hacia adelante. Ven, oh ven, que contigo renace mi fe. Conmigo ven, oh ven, tu amor conmigo ven, Oh, ven, que contigo renace mi fe. Conmigo ven. ¿Cómo es que pude apartarme de ti? De tu mirada y tu voz. ¿Cómo yo pude tener el valor? Llenas mi vida más que nadie. Hoy yo vengo a pedirte perdón. Quiero ir contigo hacia adelante. Oh ven, que contigo renace mi fe. Conmigo ven, oh ven, tu amor conmigo ven. Oh, ven, Que contigo renace mi fe. Conmigo ven, tu amor. tu amor, Señor, que me salvó. Ven, oh ven, que contigo renace mi fe. Conmigo ven, oh ven, tu amor conmigo ven. Oh ven, que contigo renace mi fe. Conmigo ven. Juanita, quiero que estés sana para toda la vida. Nosotros no sabemos cuál es tu área de necesidad. Gracias, Señor. Te recibo. Y les digo algo, nos fortaleció a tal punto Yo te anhelo. que si el final de la historia no era ese, Yo te amo. de igual manera nos sentíamos ganadores. Porque vivíamos un día a la vez, celebrando a Dios todos los días.
llenos de Pero Dios ti, cumplió. Y aquí estamos, llenos de ti, fortalecidos, en proceso, en fortalecimiento todavía. Y no nos podemos despedir sin darte la oportunidad de que tú pases aquí al frente y le digas a Dios: ven, yo me voy a registrar contigo en ese gimnasio de la fe. Yo te necesito en mi vida y estoy dispuesto a invertir lo que tenga que invertir. Voy a invertir el tiempo que tenga que invertir porque te necesito y quiero que me fortalezcas. Y estoy dispuesto a vivir el proceso. Yo no sé cuál es el área de necesidad, pero aquí el altar está abierto. Da un paso al frente y ven acá. Acércate. Acércate.